contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 29 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, su intención de sacar a Colombia de UNASUR y promover como presidente electo el proceso judicial contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, reiteró desde la OEA el mandatario Iván Duque. Tras reunión con el secretario general de la organización, el jefe de Estado colombiano abogó por la liberación de los presos políticos y condenó la persecución contra la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Esta última negó en rueda de prensa cualquier vinculación con un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Lo quiero fuera de Miraflores, pero vivo, aseguró la dirigente política, quien advirtió, además, que ya se quebró la obediencia silente en la Fuerza Armada y denunció la detención o desaparición de al menos 300 efectivos militares. Insistimos, lo comentaremos durante el programa. Varios gobiernos, como el de Colombia y Canadá, así como Luis Almagro, han expresado preocupación por este caso. 3 datos. El Colegio de Enfermeras se mantendrá en paro hasta obtener respuesta a sus demandas producto de los bajos salarios. Así lo confirmó la presidenta de este gremio en Caracas, Ana Rosario Contreras. Un dato a propósito de la migración en nuestro país: ACNUR asegura que desde 2014 más de 1.500.000 venezolanos han abandonado Venezuela. Y el economista Steve Hanke advirtió en su cuenta en Twitter que la hiperinflación en Venezuela, a la luz de sus cálculos, ya superó 40.000%. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada la tarde de hoy. Recibe nuestra comunicación a través de Skype. Se trata de Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar. La primera seguramente que denunció este expediente que se estaría elaborando por un supuesto plan de magnicidio contra o que implicaría a María Corina Machado. Sebastiana, gracias por atendernos. Como siempre, buenas tardes. Caray, tenemos allí problemas con la comunicación. Me dirán internamente si escuchamos bien a Sebastiana. Si no, vamos a repetir la llamada, la conexión vía internet, vía Skype. Sebastiana, te pediría una primera valoración a propósito de la rueda de prensa que ofreció hoy la dirigente de 20 Venezuela y la repercusión que ha tenido este caso publicado recientemente por la agencia de noticias Bloomberg. Te escuchamos. Bueno, sin duda alguna que lo expresado por María Corina Machado es una respuesta a la serie de informes que hemos ventilado en las últimas semanas, muy relacionado a toda esta detención de 82 oficiales del Ejército, la Aviación, la Guardia Nacional y la Armada, y la presunción que hay en esos informes de que se estuviese planificando un magnicidio contra el presidente de la República, tras lo cual señalan a la dirigente de 20 Venezuela como la financista de ello. Yo creo, María Alejandra, que hay que ser muy responsable y en este caso creo que el gobierno hasta ahora está manejando supuestos, es por lo menos lo que hemos ventilado en el caso de los diferentes informes
de la DGCIN, que es en lo cual se basa los señalamientos contra María Corina y contra los oficiales, sobre todo los de las últimas dos oleadas de detenciones. Ahora, tengo que preguntarte, Sebastiana, no sé si tuviste la oportunidad de leer este trabajo de la agencia de noticias Bloomberg. Ellos aseguran que, bueno, ofrecen detalles en torno a esta trama fallida o supuesta trama fallida para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, y advierten, entre otras cosas, de, bueno, la popularidad, en teoría, que tendría esta dirigente política en el seno de la institución militar. Yo quisiera tu comentario acerca de este y otros datos que publica Bloomberg. Te escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, yo debo ser muy sincera en decir que Bloomberg lo que hace es tomar realmente los datos de los informes que nosotros hemos publicado, y a eso le agrega sencillamente el supuesto de que hay unas encuestas que evidencian que María Corina Machado es una dirigente con gran liderazgo dentro de la Fuerza Armada. Yo debo decir con absoluta responsabilidad que en estos momentos en la institución castrense no hay precisamente una lucha por el liderazgo. La crisis interna que se está viviendo en la institución es tan dramática que ahí no hay espacio en estos momentos para el liderazgo de civiles, ni siquiera de militares. Los últimos reductos que quedan de liderazgo son los que de alguna manera liderizan, y además por razones obvias, el ministro de la Defensa, Padrino López, de quien creo que el presidente Nicolás Maduro, por esa misma razón, no lo va a sustituir en el cargo de titular castrense. Y el otro grupo pequeño que hay dentro de la institución, y también por razones obvias, es la de Diosdado Cabello. En la institución castrense está muy sacudida, profundamente violentada, no solamente por este problema de las detenciones de oficiales, sino por la situación de descomposición que hay en la institución castrense. No es casual la cantidad de detenidos, la pérdida del norte que ha sufrido la institución dedicada a áreas y a competencias que no le son propias, porque la razón de la Fuerza Armada tiene que ver con la defensa del territorio y la soberanía, y no de ocuparse de esa gran cantidad de empresas en las cuales están ocupados los militares en estos momentos. Si me permite, Sebastián, vamos a reponer un extracto de la rueda de prensa que ofrecía hoy María Corina Machado, donde negaba cualquier vinculación con un supuesto plan de magnicidio y hablaba acerca de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional. Ella aseguraba, entre otras cosas, que se había quebrado la obediencia silente. Así la calificó. La reponemos y yo quisiera tu comentario. Quiero enviar un mensaje a todos los venezolanos, a todos. A los venezolanos que estamos aquí en cada rincón, en cada pueblo del país, y a aquellos que están alrededor del mundo luchando para regresar a su país. Y el mensaje es que el quiebre avanza. Aquí se quebró el chantaje del miedo a través del hambre el 20 de mayo. Aquí se quebró la inacción y la complicidad internacional. Hoy la acción internacional está articulada entre ella y articulada con nosotros. Aquí se quebró la paciencia y las expectativas de los mercados, que actúan de manera implacable el día de hoy. Aquí se quebró PDVSA, la arruinaron, la destruyeron, y ahí están sus trabajadores en la calle. Aquí se quebró la economía. El sueldo no vale nada, el bolívar no vale nada. Hoy amanecimos con una noticia de que hemos superado el límite del 40.000% de inflación anual. Y aquí, venezolanos, aquí se quebró la obediencia silente en la Fuerza Armada Nacional. Esto es el colapso del régimen. Esto es el colapso del régimen. El momento del cambio se acerca. Ya no lo pueden detener. Por eso,
Hoy le repito al señor Maduro que quiere acusarme de magnicidio. Escúcheme bien. El día que ese cambio ocurra y usted salga del poder, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para preservar su vida y hacer que enfrente la justicia. Sebastiana, quisiera tu comentario, te escuchamos. Bueno, yo creo que María Corina Machado dio un mensaje primero contundente y creo que le sale al paso a precisamente esos señalamientos que le han venido tratando de endosar y de relacionarla con una serie de militares que son los que están detenidos. Creo que ella tiene, digamos, parcialmente razón en esto de que sea, digamos, de que la Fuerza Armada de alguna manera está tratando de dar un paso adelante. Lo que sucede, María Alejandra y estimados radioyentes, es que la Fuerza Armada está de alguna manera impactada, igual como lo está el resto de la sociedad civil, por el grave problema económico, por el grave problema social, porque se siente sacudido y sacudida la institución por la serie de hechos como los que ella señala, principalmente el caso de la inflación. No hay sueldo alguno, salario alguno, ni siquiera el de los altos oficiales de la Fuerza Armada que pueda comprar una cesta de alimentos. Entonces, esa situación, tal y como ella lo refleja, por supuesto que tiene que impactar a la Fuerza Armada, si la Fuerza Armada es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que es muy prudente en los señalamientos que hace, porque, bueno, María Corina sabe que ella se ha convertido en quizás la única dirigente de oposición sobre la cual no hay sospechas o sombras, o el gobierno incluso no ha podido en ningún momento señalar que tenga relaciones extrañas con sectores gubernamentales. Y entonces eso, por supuesto, que la hace una persona de alto riesgo desde el punto de vista de liderazgo para el gobierno nacional. Ahora, acerca del número de detenidos, Sebastiana, salió a relucir una cifra que nos llamó poderosamente la atención, no sé si viste la rueda de prensa. Ella decía, la dirigente de 20 Venezuela, tener información de al menos 300 detenciones o desapariciones, producto de las denuncias de algunos familiares, y en un momento determinado le preguntaron acerca de 800 detenciones. ¿Qué información manejas tú en torno a este tema? Te escuchamos. No, fíjate, de los oficiales detenidos en lo que va del año 2018, hay exactamente 82 oficiales detenidos. Todos estos 82 señalados por conspiración, por traición a la patria, por rebelión y por, digamos, conspiración para amotinarse pues, en contra del gobierno. Hay un número de detenidos que no aparecen registrados porque sencillamente no han sido presentados ni en fiscalía, ni en tribunales, ni en ninguna institución, digamos, de este tipo de la gente, digamos, que de alguna manera tiende a presentarse como, digamos, oficialmente ante la fiscalía o ante los tribunales. Entonces, hasta este momento, sí hay digamos, una especie de lista negra de oficiales que no han sido presentados, que permanecen detenidos o sometidos a interrogatorio, pero que hasta el momento no han sido presentados ante la Fiscalía General, o ante la Fiscalía Militar, perdón. Ahora, Sebastiana, ¿cómo interpretas tú este llamado que ha hecho Nicolás Maduro, otra vez pidiendo lealtad a la Fuerza Armada ante lo que él denominó como, bueno, estos presuntos planes en su contra y la traición que estarían coordinando desde Colombia? Te escuchamos. Bueno, mire, eso dice muchas cosas. Yo creo que ese llamado de lealtad que hizo el presidente de la República ante la Fuerza Armada el 24 de junio demuestra, entre otras cosas, bueno, lo que hemos venido señalando, que en la Fuerza Armada hay una situación extremadamente
peligrosa, delicada, que no hay lealtad realmente y no hay manera de obligar a un oficial a que tenga lealtad, porque sencillamente la lealtad no se obliga. Y a pesar de aquel acto en la cual el ministro de la Defensa anunció lo del caso de la firma de lealtad hacia el presidente de la República, pues eso no soluciona el problema de la lealtad, porque la situación interna con la serie de grupos conspirativos lo que está demostrando es que la Fuerza Armada, desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta este momento, ha venido arrastrando una situación interna de tanta conspiración que, bueno, el presidente de la República en estos momentos está clamando por lo que no debería hacerlo, porque sencillamente se supone que él, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, no necesita pedir o solicitar lealtad. Se supone que los subalternos en una institución que es piramidal y donde las órdenes se dan para cumplirse, pues se supone que ahí no debería haber ese tipo de dudas en lo que al reconocimiento de quién es su jefe y su comandante principal debe haber, pero lo hay, María Alejandra. Ese es precisamente el drama que tiene la Fuerza Armada y que el presidente de la República lo reflejó claramente en ese llamado yo creo que más bien fue un clamor que le hizo a la Fuerza Armada de mantenérsele leal. Y creo que ese es el principal drama que realmente el gobierno nacional está en estos momentos tratando de detener, porque la situación al interior de la institución castrense, pues bueno, le está haciendo aguas, sencillamente le están brotando en todas partes, en todos los componentes, en todos los diferentes niveles de liderazgo institucional, pues les están brotando conspiraciones. Y estas conspiraciones pues están hablando de una crisis muy grave en la institución castrense. Finalmente te preguntaría dos cosas, Sebastiana. Hoy la dirigente de 20 Venezuela decía desconocer algún tipo de procedimiento judicial en su contra por este supuesto plan de magnicidio. La última vez que conversamos tú hablabas acerca de un documento que existe. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Eso en primer lugar. Además, qué pruebas existirían, si existen, en torno a este caso en específico. Y por otra parte, también decía María Corina Machado que existe, insatisfacción en la Fuerza Armada por lo que está ocurriendo con la frontera, en general con el territorio nacional. Tú haces referencia a este tema en tu última columna de Quinto Día. ¿Qué puedes comentarnos sobre estas dos cosas? Te escuchamos. Mira, en el caso de María Corina Machado no tendrá digamos, información oficial, porque quienes tienen la mejor evidencia de que ella está mencionada en estos procesos judiciales contra los militares son precisamente esos militares a quienes en sus presentaciones frente al tribunal militar, entre otras cosas, pues les han insistido en el hecho de tener relación con María Corina Machado. Y la razón por la cual ellos están imputados son precisamente por traición a la patria, por instigación a la rebelión y los otros delitos relacionados a la conspiración. Entonces, si entre otras cosas a estos oficiales las preguntas que se le hacen tienen que ver con la participación o el nivel en el cual está involucrada María Corina Machado, sin duda alguna que el tribunal tarde o temprano seguramente emita una orden, por lo menos para declarar a María Corina cuando alrededor de ella están girando todas las declaraciones que se le están haciendo a los oficiales que están siendo procesados por traición a la patria y por instigación a la rebelión. Y sobre el segundo aspecto, que tiene que ver con el malestar interno en la Fuerza Armada por el caso del territorio, esta es una situación que se ha venido acrecentando en la institución castrense y que con el caso del Esequibo y el problema de la frontera, sobre todo con estas acciones que se han venido ejecutando en los estados Zulia, Táchira y Apure,
contra grupos paramilitares, pero abriéndole las puertas a la guerrilla colombiana, pues obviamente que hay una reacción negativa al interior de la institución, porque para los militares pues no hay diferencia entre un guerrillero o un paramilitar. Y entonces esta acción de complacencia y de permitirle el avance a la guerrilla, sobre todo y específicamente al Ejército de Liberación Nacional, por supuesto que ha causado una reacción de indignación al interior de la Fuerza Armada, y más reciente con lo que ha sucedido con el territorio en reclamación. Gracias, Sebastiana Barraez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializada en la fuente militar, expresando opinión acerca de la rueda de prensa que ofrecía hoy María Corina Machado, en la cual, por cierto, la dirigente desmentía por completo los supuestos contactos con militares activos y retirados dentro y fuera del país para planificar supuestas rebeliones. Ella decía que el reportaje de Bloomberg hace referencia a un expediente que sabe que existe, pero que desconoce. Las acusaciones son falsas, decía, ya esto es un patrón comprobado del régimen. Hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al inicio, destacamos la preocupación creciente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país. Sin ir más lejos, hoy, luego de sostener el encuentro con el secretario general de la OEA, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, reiteraba su intención de sacar a Colombia de UNASUR y promover como presidente jefe de Estado el proceso judicial contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. De hecho, esto provocó la reacción de Luis Almagro a través de su cuenta en Twitter. Dijo que apreciaba el liderazgo de Iván Duque sobre esta solicitud ante el tribunal en La Haya sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Raquel Gamos, internacionalista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Alejandra, gracias por la invitación. Pues le pido una primera valoración acerca de este tema, es decir, esta coordinación que existe en este momento de la comunidad internacional para, promover o alcanzar una transición a la democracia en nuestro país. Una de las iniciativas tiene que ver con esto de procesar a altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional. La escuchamos. Bueno, María Alejandra, no recuerdo si hemos hablado de esto en otros momentos. Yo creo que todos estos informes que se han presentado son alarmantes, son terriblemente significativos en cuanto al régimen de torturas y de castigos que existen en Venezuela. Incluso se han tipificado nuevos crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con el sufrimiento de la población. Más allá de los castigos y que se infringen a los ciudadanos, las torturas, etcétera. Pero la justicia internacional es lenta y la de la Corte Penal Internacional es más lenta todavía. Así que yo creo que sí, que efectivamente es muy importante que se presenten estas denuncias, que es muy importante que Colombia se haya hecho cargo también de presentarlo. Es gravísimo el informe de Naciones Unidas al respecto, creo que agrega y es más preciso y más grave todavía que el presentado por la OEA. Son informes cuya veracidad lamentablemente no se puede negar porque son elaborados por personas totalmente, digamos, ajenas a cualquier parcialidad injusta. O sea, son técnicos que están suficientemente capacitados para el asunto, para la materia, pero no sabemos cómo avanza esto. En Naciones Unidas sabemos que si se lleva al Consejo de Seguridad no sería aprobado porque tendría el veto al menos de Rusia y no sé de China, pero efectivamente no creo que no hay que desdeñar y creo que no hay que desestimar ni escatimar en la necesidad de llevar estas denuncias y no solamente de llevarlas a su destino, a la Corte Penal Internacional, a la Corte, sino también hacerlo conocer en el mundo entero, en todos los sectores internacionales, no solamente gobiernos, parlamentos, ciudadanos, prensa, sino también internamente. Este es un gobierno que ya creo que todo el mundo sabe que lo menos que piensa es irse, y creo que hay que tratar de alguna manera de buscar la forma de mover la simiente de aquello que los está sosteniendo en el poder. Si me permite, vamos a reponer un extracto de esta declaración de Iván Duque, presidente electo de Colombia, quien se ha mostrado dispuesto a promover la iniciativa ante la Corte Penal Internacional ya al frente de la primera magistratura en el país vecino, al igual que ya lo hizo, por cierto, Sebastián Piñera, presidente de Chile. Escuchamos la declaración y yo quisiera su comentario. Sí, cómo no. Tuvimos una excelente reunión con el secretario general Almagro. Le manifesté mi deseo de seguir fortaleciendo el sistema interamericano y que en ese sentido tenemos que avanzar muchos países de Sudamérica, primero invitando al retiro de nuestros países de UNASUR, que UNASUR ha sido realmente una organización que se ha convertido en cómplice de la dictadura venezolana y que parte del fortalecimiento del sistema interamericano es ejercer ese retiro y fortalecer nuestra participación en esta organización, fortalecer la Carta Democrática como instrumento regional para la promoción y el fortalecimiento de la democracia. Le expresé al señor secretario general Almagro mi admiración y mi respeto por el trabajo que viene realizando para fortalecer las denuncias en contra de la dictadura de Venezuela. El informe que ha presentado a la comunidad internacional será vital para que la Corte Penal Internacional pueda avanzar en investigaciones rápidas, después de haberse adelantado la observancia preliminar frente a las denuncias que presentamos algunos hace un año, y consideramos supremamente valioso que ese reporte reciba una coadyuvancia de varios jefes de Estado. También en ese orden de ideas rechazamos toda la persecución que se está viendo en Venezuela a la oposición,
pedimos la liberación de los presos políticos y rechazamos la persecución de la cual está siendo víctima la líder opositora María Corina Machado. Su comentario, y profesora Raquel Gamos, sobre este tema, esta declaración de Iván Duque. Nunca habíamos visto unas acciones tan coordinadas de la comunidad internacional en torno a la crisis en nuestro país. Bueno, desde los últimos 20 años, cuando empezó esta administración, ¿qué puede comentarnos? Mira, yo creo que las declaraciones de Iván Duque no tienen ningún tipo de cuestionamiento. Creo que son unas declaraciones que concentran lo que realmente se espera de los países latinoamericanos sobre Venezuela y del país vecino sobre Venezuela. Creo que, como tú mismo decías, esto se suma ya a la iniciativa de Piñera, a la iniciativa de otros países. Creo que efectivamente, además, el hecho de que Duque señale que piensan retirarse de UNASUR es un paso de avance en algo que yo creo que ya venía gestándose y que creo que es necesario. UNASUR ha sido una organización que no ha tenido nunca ningún objetivo preciso. Fue una organización que se creó por iniciativa de Lula y de Chávez para tener un liderazgo fuera de los países del norte y especialmente de los Estados Unidos. Ha sido tan inútil como la CELAC, no tiene específicamente ninguna función y de alguna manera sabemos que se ha venido abandonando porque una vez que salió, se me olvidó el nombre del expresidente colombiano que estaba... Ernesto Samper. ¿Ah? Ernesto Samper. Después de que salió Samper, no se ha vuelto a nombrar ningún secretario general y de alguna manera se está dejando morir. Pero el hecho de que ya Iván Duque señale que ellos piensan salirse, pues creo que es un paso de avance importante, porque además, si a ver vamos, también, o sea, si en algún lugar el gobierno venezolano tiene la batalla perdida, es en UNASUR, porque allí no le queda, ¿qué gobierno amigo le queda? Le queda Bolivia. Porque Ecuador ya no es un gobierno incondicional, ya no es un gobierno amigo, y los otros países, los del Caribe, y Nicaragua, que tiene una amistad un poco más distanciada, no están en esta organización. Entonces, bueno, de todas maneras, no creo que Venezuela tampoco tenga mucho interés en mantenerla, porque no creo que consiga allí lo que ellos están buscando, que es el respaldo para mantenerse en el poder. Pero, repito, el hecho de que se desmantele una estructura innecesaria, como ha sido UNASUR, me parece un paso de avance positivo. Gracias, Raquel Gamos, internacionalista, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vicente Marcano. La inestabilidad social, económica y política de Venezuela en el siglo XIX no fue un ambiente favorable para que los dirigentes políticos crearan instituciones científicas y privilegiaran la actividad de los hombres de ciencia. Sin embargo, aún en ese panorama poco favorable, surgieron personajes de singular brillo intelectual como Vicente Marcano, que establecieron las bases de la investigación científica en nuestro país. Vicente Marcano nació en Caracas el 27 de octubre de 1848. Muy joven fue enviado a estudiar en la Escuela de Artes y Manufacturas de París. Al terminar sus estudios en 1869, regresa a Venezuela e improvisa un laboratorio con equipos que había traído de Francia. Aquí se dedicó a estudiar la composición de las aguas oscuras de los ríos, aguas de lluvia y aguas termales, los principios activos y los procesos de fermentación en frutas tropicales, entre otras cosas. En 1878 es nombrado miembro residente de la Sociedad Química de París y gracias a sus colegas franceses lograba que sus resultados se discutieran ante la Academia de Ciencias de París y se publicaran posteriormente en revistas de prestigio internacional. Escribió además los primeros libros sobre química producidos en Venezuela. Es por esto que Vicente Marcano es considerado el primer biotecnólogo y químico ambiental de nuestro país. En 1891, Vicente Marcano inició la organización de la recién fundada Escuela de Agricultura en Valencia, proyecto que su repentina muerte en 1891 no le permitió concretar. No obstante, Vicente Marcano marcó el inicio de la investigación química en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. El economista Steve Hanke advirtió en su cuenta en Twitter que la inflación anual de Venezuela para hoy, 29 de junio, superó 40.000%, decía, un récord histórico. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica al economista, diputado, miembro de la Comisión de Finanzas, Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar contigo a esta hora y con los audioscuchas. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera reacción sobre este tema. En la Asamblea Nacional han venido publicando los índices de precios al consumidor. Ya para mayo hablaban de una inflación anualizada de 24.000%. No sé si, a finales de junio se va a acercar al cálculo del profesor Hanke. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, María Alejandra, son dos metodologías distintas. El resultado va a ser el mismo, ¿no? O va a ser más o menos similar. Voy a explicar un poco las metodologías. El profesor Hanke, con quien yo he hablado y hemos compartido mucha información, básicamente él mide la inflación midiendo el tipo de cambio en el mercado no oficial. Y eso le permite a él tener mediciones semanales de la inflación en Venezuela, lo cual es un indicador válido, ¿no? Nosotros usamos un índice de precios del consumidor, que es una canasta con, cientos de productos,
en 5 ciudades de todo el país y evidentemente el 40.000% del que habla el profesor Hanke es más o menos la realidad a la cual se va a acercar nuestra cesta. Nosotros todavía tenemos que cerrar las mediciones y espero yo que la semana que viene ya podamos tener procesada la data, pero sí, el mensaje es el mismo. Venezuela está metida en una hiperinflación, empezamos en número 57 en el ranking y bueno, ya los indicadores están diciendo ya pues que ya estamos, yo creo, en el top 20 de las hiperinflaciones más grandes de la historia de la humanidad. Es decir, que los cálculos de la Asamblea Nacional podrían confirmar que la inflación ya superó la anualizada, el 40.000%. Sí, la interanual. Interanual quiere decir que tú comparas junio de 2018 contra junio de 2017. Si tú mides el valor de la cesta de consumo venezolano, los productos que consume, hace un año exactamente, y ves la variación, pues sí, yo pienso que la variación va a estar alrededor de ese número. De todas maneras, tenemos que esperar los cálculos que nosotros hacemos, pero mira, coincidimos, Venezuela está metida en una hiperinflación, los precios se van al infinito, como consecuencia de que el valor del dinero tiende a cero, y esto es un empobrecimiento dramático del pueblo venezolano, del trabajador, que ve como su salario es expropiado por el gobierno con ese impuesto inconsulto, ese impuesto regresivo y confiscatorio que es la inflación. Ahora, tengo que preguntarle, por cierto, 482-9750 para su participación. El gobierno no menciona en lo absoluto en su discurso esto de la hiperinflación. Todo lo contrario, ayer lo conversamos con el presidente de Conindustria, habla de inflación inducida, amenaza otra vez al sector privado, incluyendo los supermercados, con sancionarlos si ajustan los precios. Quisiera su reacción y su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, eso lo hemos advertido muchas veces. No ha habido, primero, un reconocimiento del problema y luego tampoco el hecho de no publicar cifras de inflación desde el Banco Central, que es el órgano encargado de esto, es una muestra de que no se acepta el problema, no se reconoce y, en segundo lugar, al no reconocerlo, no oímos hablar de planes antiinflacionarios o otro nombre más técnico que usamos los economistas, planes de estabilización, que es estabilizar los precios. No hay ningún plan de este tipo. Y María Alejandra, a lo largo de la historia de la humanidad, son 10.000 años desde que existe la escritura, las hiperinflaciones básicamente tienen unos 100 años en la historia de la humanidad, un fenómeno reciente, si se pone a ver, a lo largo de la historia aparece con la emisión de dinero fiduciario, es decir, desde que aparecen los billetes o el dinero emitido por los bancos centrales, y siempre la causa de todas las hiperinflaciones es la misma, es un déficit fiscal que se hace tan grande que el Estado lo financia endeudándose con el Banco Central, algo que es inconstitucional precisamente porque endeudarse con el Banco Central implica generar una hiperinflación. ¿Por qué? Bueno, esto hay que repetirlo muchas veces, porque ese dinero sale a la calle a buscar bienes que no existen. Si tú duplicas la cantidad de moneda que hay en una sociedad y mantienes la cantidad de bienes, por ejemplo, si duplicas la cantidad de moneda, se duplican los precios, siempre y cuando la cantidad de bienes sea la misma. En Venezuela la cantidad de bienes es menor, la cantidad de moneda que se emite cada semana del Banco Central es cada vez mayor. Para que tengan una idea, esta semana, que está cerrando el día de hoy, se emitió 12% más moneda, más dinero que la semana pasada. 12%, estamos hablando que son cientos de billones de bolívares que salen cada semana a la calle. Billones en español quiere decir un número 100 o 200 seguido de 12 ceros que salen a la calle a buscar bienes que no están en los anaqueles. Y eso es lo que hace, y por eso yo mido la inflación semanalmente en Petare, es que esa variación de la cantidad de dinero se refleja directamente en los precios. Y la teoría lo que dice es que si tú aumentas 12% la cantidad de dinero, la inflación va a ser de 12% el lunes siguiente, que es lo que yo hago pedagógicamente y en Petare para explicarle a nuestro pueblo que el responsable directo de esto que estamos viviendo es el Banco Central, manejado por Nicolás Maduro y en este momento por un nombramiento ilegal de unos directores, porque lo que han hecho es destruir la moneda por completo, y que en definitiva puede ser venezolano que ve como el salario no le alcanza, no solo no le alcanza, sino que está montado sobre una cinta corredora que hace que cada día esté más atrás, más empobrecido, porque el dinero no vale absolutamente nada. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Gladys Peña nos llama desde la Avenida Victoria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Una denuncia que quiero hacer respecto a la ciudadana Jacqueline, que ella está en las comunas de María
María Teresa Toro, que no le hace honor ese nombre, maltrata a las personas que tienen que calarse una cola para agarrar un número con ella y anotar. Aparte de eso, entonces empieza a maltratar a la gente, las humilla. Entonces le hago un llamado al señor Jesús, que es el coordinador de aquí de la parroquia, Jesús David, que tome carta porque entonces amenaza a la gente que las va a sacar, que no van a poder seguir comprando ahí en el CLAS. Entonces le hago un llamado al señor Jesús David que tome carta con esta señora y que vea el ejemplo de Liliana, que organizó la panadería Manduca y tiene también una comuna y trata bien a las personas. Ya estamos cansados del maltrato, María Alejandra, ya basta ya solamente con esta persona que está en Miraflores. Y entonces esa gente que está alrededor ahí insultó a un muchacho ayer porque le dijo bájeme la voz porque estaba hablando con él. Yo hablo así y lo gritaba. Entonces le dije, tienes que ser chavista, le dice al muchacho. Y si soy chavista, ¿qué? Pero estás aquí para que los chavistas te den de comer. Pero yo voy a pagar eso, señor. Es una mujer sumamente agresiva. Entonces quiero hacerle un llamado al señor Jesús David, que tome carta porque esta señora sinceramente se está pasando con las personas que van ahí a hacer la cola, a agarrar un número y ella lo que se consigue el maltrato con esta señora Jacqueline. Gracias, María Alejandra. Gracias, señora Gladys, por su llamada y su testimonio. ¿Qué responde nuestro invitado? Este es el sistema que quiere implantar el Ejecutivo Nacional, producto de prácticamente la destrucción de la economía. ¿Cuál es su comentario, diputado? Bueno, es digamos, una muestra, el ejemplo de esta señora que llama la Avenida Victoria, es el ejemplo claro de lo que hemos denunciado muchas veces. Bueno, en definitiva, que la gente muere por inanición cuando no tiene fidelidad política, pues, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en todos los socialismos a lo largo de la historia, que se intercambia comida por fidelidad y con unas consecuencias dramáticas, porque llega un momento donde no va a haber comida así tenga fidelidad política. O sea, un poco lo que muchos analistas están viendo es que cada vez los bonos estos que da el gobierno alcanzan para menos y cada vez tienen menos comida que repartir a través del sistema, que han creado los CLAPS, y en definitiva, pues los mecanismos de control social también en este colapso económico también terminan convirtiéndose completamente ineficaces, porque reduces tanto el tamaño de la piscina que evidentemente empiezas a sacar incluso los más fieles de la piscina. Eso es un mensaje también para esas personas que, ese mínimo porcentaje que todavía puede creer que eso puede funcionar, al final es hambre para todo el mundo. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Diputado, le dejo una pregunta para escuchar su opinión al regreso y tiene que ver con esto que usted mencionaba. El sector privado asegura que, en algún momento determinado no va a haber CLAP para todos, un poco tratando de retratar el dramatismo del impacto de este modelo en nuestro país y mucho menos si insisten con esto de tomar el 70% de la producción de 50 productos alimenticios en nuestro país. Hacemos una breve pausa y al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Provea y Redes Ayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Dejábamos una inquietud. Tenemos 1 minuto o 2 para su respuesta, diputado, a propósito de este mecanismo perverso que ha establecido el gobierno de los CLAP, la dependencia para el acceso a alimentos. Decía el sector privado que sí, los alimentos se van a destinar mayoritariamente para que los entreguen de forma populista y con manejo ideológico. Quienes no tengan acceso a esos canales no podrán obtenerlos y probablemente en el futuro tampoco mucha gente, tomando en cuenta la situación de nuestra economía. ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, mira, el mercado, el mecanismo de mercado es el mejor mecanismo que existe para distribuir bienes y servicios que ha encontrado la sociedad. Desde, como te digo, desde que existe la civilización hace 10.000 años, ¿no? Cuando se superó el trueque y se creó la moneda para el intercambio. ¿Por qué? Porque es el más justo de todos. Tú tienes el dinero y tú puedes con ese dinero comprar lo que quieras, cuando quieras, como quieras, donde quieras, a un precio en el cual el vendedor también está dispuesto a vender eso y todos ganan. Se agotan lo que hablamos los economistas, transacciones voluntarias. Si tú quieres vender y yo quiero comprar y estamos de acuerdo con el precio, se resuelve. Cuando tienes estos mecanismos socialistas, compulsivos, de planificación central, donde, bueno, yo supongo que, por ejemplo, un ministro se sienta en el Parque Central y dice, bueno, para el oeste de Caracas son tantas bolsas de comida, para Petare son tantas, empieza una manera sumamente perversa en la cual se empiezan a perder los productos. Se pierde la leche, le sacan a los CLAP la leche, le sacan, bueno, lo más caro. Al final se lo termina quedando alguien por el camino, esas personas que son los jefes de calle, los jefes del partido, y bueno, todo ese desmadre que ocurre. Ahora bien, yo te voy a decir otra cosa que en la opinión pública venezolana yo no lo escucho mucho, que es el origen de las hambrunas modernas. Amartya Sen, que es premio Nobel de Economía del año 1998, un gran intelectual de Bangladesh, estudió las hambrunas a lo largo de la historia, las hambrunas más recientes. Y él dice, bueno, las hambrunas bueno, hay hambrunas recientes de todo tipo, pero nunca ninguna es por catástrofe natural, ni por sequía, ni por falta de comida, ni por falta de semillas. Las hambrunas modernas son por un sistema que hace dos cosas. Uno, que te impide intercambiar el salario por comida, como la hiperinflación. Tú trabajas y eso no te alcanza para mantenerte ni siquiera a ti y, por supuesto, mucho menos a tu familia. Y lo otro que genera hambrunas es cuando el que produce los alimentos no es dueño de los alimentos, sino que se ocupa otra persona de ser dueño de esos alimentos y el que los compra en definitiva tampoco es dueño de aquello que podría comprar. Entonces se mete el Estado allí como los CLAP. Entonces este tipo de mecanismos son sumamente perversos y han llevado a la humanidad a las hambrunas, y hambrunas pues que han sido dramáticas no por falta de alimentos, sino por falta pues estos mecanismos que destruyen completamente todo, no por falta de agua, por falta de recursos, sino por falta de un mecanismo adecuado, y precisamente eso es lo que está transitando este momento en Venezuela, lo que hemos advertido muchísimas veces. Eso es lo que genera el socialismo y ese es el riesgo, esa es la cornisa sobre la cual camina un pueblo que está viviendo una hambruna en este momento. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hoy, 29 de junio, se cumplen 99 años de la glorificación del venerable doctor José Gregorio Hernández, como recuerda la Conferencia Episcopal, médico de los pobres y cristianos ejemplar. Bueno, habrá que pedirle sin duda por nuestro país, por Venezuela. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germen Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Allanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas,